Hola a todos, este es el podcast sobre diseño, cultura, música y tendencias con perspectiva a la evangelización digital. Bienvenidos a Grafiat, amor y dones al servicio del Evangelio. Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es César Torres, soy diseñador gráfico viviendo en Venezuela y me picó el gusanito de hacer podcast. Entonces agarré el micrófono, audífono y empecé. Y espero que este experimento salga bien. Ya estamos en el segundo episodio. Creo que ya estoy mucho más tranquilo. Sí, se escucha de todo de fondo. Pero bueno, vamos a ir acomodando. Vamos a seguir avanzando y mejorando el audio. Primero que nada, segundo episodio. Súper emocionado por todo lo que viene. Y aparte de eso, muchas gracias a todos los que han escuchado el primer episodio del podcast. Fue muy chévere y muy bonito ver comentarios por WhatsApp, ver comentarios por Instagram, por Spotify. De verdad, súper increíble todos ustedes que me están escuchando y hasta gente que no conozco. Gracias infinitas por escuchar, de verdad. Esto es un experimento que todavía le estoy dando vueltas a la cabeza, cómo hacerlo, cómo trabajarlo. Ya muchos comentarios, gracias Tocayo, a César Utrera, gracias a Wilson también, ¿quién más? No me acuerdo quién más. Bueno, mi esposo también, que me ha dado comentarios muy buenos y a unas cositas que mejorar. Por supuesto que las vamos a mejorar a medida que vayamos trabajando y a medida que vayamos sacando este podcast adelante. Segundo episodio. Quería hablar, y bueno, esto es una sugerencia de mi hermana María José Rojas. Hermanita, un abrazo grandísimo desde aquí, que estás en España. Sabes que, te quiero mucho y, seguimos caminando juntos, ¿no? Seguimos en esta travesía súper loca, que es evangelizar sobre los medios de comunicación social o sobre la formación, la espiritualidad y demás. Ella me estaba comentando, de por qué tu segundo episodio no sería cómo fueron tus inicios, ¿no? Cómo comenzaste en esto del diseño, la evangelización. Para los que me conocen, creo que todos, de los que me conocen, saben que soy diseñador gráfico y que tengo desde hace mucho tiempo trabajando para la Iglesia Católica. Tengo ya 42 años y creo que desde los 14, 15 años trabajo exclusivamente para la iglesia. Mis diseños, mi trabajo, mi propuesta de trabajo, todo gira alrededor de la Iglesia Católica, y le doy gracias a Dios y también a las personas que se han dejado confiar, ¿verdad? Y han confiado en mí y en los talentos para trabajar en esto, ¿no? Y hacer que mi servicio llegue a más personas. Lo agradezco totalmente. Pero esto comenzó con un niño, con un chamo, como decimos aquí en Venezuela, de 14 años, 14, 15 años, en un grupo parroquial, ¿no? Vean que es bien bonito porque yo vivo en la misma ciudad en donde comencé mi caminar dentro de la iglesia, ¿no? Es un pueblito pequeño, se llama Cagua, es del estado de Aragua y queda a 298 kilómetros de la capital, de Caracas, a 300 kilómetros de la capital. Y mi vocación o mi caminar o mi llamado, podríamos decirlo de esa manera, comenzó, creo que imagino, como muchos jóvenes, con la confirmación, ¿no? Después de mi primera comunión, y bien interesante, muy chévere, pero todavía era muy niño. No entendía un poquito nada de lo que era la iglesia, ni nada de lo que es el trabajo y el servicio eclesial. Fue en confirmación, haciendo precisamente la catequesis de confirmación, yo era parte de aquellos que iban a recibir la confirmación, en donde vi o sentí el llamado. Siempre he hecho este cuento, y fue en el último retiro de confirmación. Nos llevaron a un liceo, uno de los más famosos que hay aquí en Cagua,
en donde hicieron el retiro final, ¿no? Son 3 días en donde tú con tus demás compañeros de confirmación, y también se unen otros jóvenes de otras parroquias cercanas para hacer una confirmación, un retiro de confirmación mucho más grande, en donde, bueno, hace el final y hay oraciones, hay cantos, hay temáticas también dentro de todo esto de la dinámica de la confirmación. Y en uno, creo que era el sábado en la noche, algo así, hacen una fogata, ¿no? Se hace en el patio del liceo, perdón. Hacen una fogata, la prenden, muy bonito, vamos a ponerlo de esta manera, con esta mística, ¿no? Que es necesario dentro de la confirmación. Y siento el llamado. Yo sé que la gente que no es de iglesia dirá, bueno, pero es como medio loco, ¿no? Pero sí, sentí un llamado a hacer algo, ¿no? A pertenecer dentro de la iglesia, a ver qué podía hacer, qué se podía realizar dentro de la iglesia como tal. Es precisamente en ese retiro de confirmación, en donde conozco un grupo de muchachos que son de un grupo parroquial, donde creo que cantaron, no me acuerdo. Aquí sí tendría que pedirle ayuda a varios de mis hermanos del grupo juvenil. Creo que cantaron, no me acuerdo bien. Y sentí ese wow, o sea, la iglesia no es solamente el rezar rosario, sino aquí hay movimiento, aquí hay vibra buena como tal, y con jóvenes. Y después de ahí, bueno, termina el retiro de la confirmación, hacemos la confirmación, y justo después de la confirmación, el grupo juvenil que estaba dentro de la parroquia y que había cantado en la confirmación, hace un llamado al final en los famosos avisos parroquiales, hace un llamado de que, bueno, quienes quieran integrar y estar dentro del grupo juvenil, ellos estaban prestos y estaban a la disposición, y bueno, estaban buscando, vamos a decirlo, jóvenes que siguieran ese camino. Ellos eran, en aquel momento eran jóvenes paulinos. Los jóvenes paulinos era como la parte juvenil de lo que es la Sociedad de San Pablo. Los que no conocen, dentro de la iglesia, la Sociedad de San Pablo es una sociedad de religiosos y sacerdotes, y también hermanas, que se dedican a trabajar con los medios de comunicación social. En ese momento no lo sabía cuando hacen el llamado, ¿no? Pero ya Dios estaba como poniendo los puntos o las señales en el camino, ¿no? Y precisamente trabajan con los medios de comunicación social, con la música y la evangelización, y ese es su carisma, ¿no? Su carisma es cómo hacen que el evangelio sea vivo. Los conozco, voy a las primeras reuniones de ellos como grupo juvenil, jóvenes paulinos, y ahí conozco, bueno, a hermanos que son entrañables y que puedo decir que todavía son hermanos como tal. De ahí, bueno, Elvis, Edwin, Edward, Francisco, bueno, habiendo Francisco Díaz, Francisco León, era para diferenciarlos, y otro de los chicos que estaban también allá dentro del grupo juvenil, ¿no? Y conozco a una persona que también fue impactante en mi vida, que es el padre Piercarlo Foconetti, italiano, paulino, que era de cierta manera el asesor y el enlace, ¿no?, entre el grupo juvenil de los jóvenes paulinos y la Sociedad de San Pablo. Por supuesto italiano, pero con una facilidad de atraer al joven, de entusiasmarlo de trabajar con los medios de comunicación social, que nunca había conocido un sacerdote de esa manera. Y fue así como con jóvenes paulinos estuvimos haciendo, bueno, de todo, ¿no?
Pero bueno, como grupo juvenil, yo creo que muchos de los que estamos dentro de la iglesia, los grupos juveniles no solamente animamos las eucaristías o las misas o los eventos de la parroquia, sino que también existen otras cositas. Y como les dije anteriormente, la Sociedad de San Pablo, su carisma, que era la evangelización a través de los medios de comunicación social, dentro de Jóvenes Paulinos, empieza a arder en el corazón qué hacer para evangelizar más allá. Teníamos un grupo de música, teníamos una especie de banda, ¿ok? Y esta banda, wow, fue, vamos a decirlo de esta manera, fue como referente de la música católica en Venezuela, ¿no? Desde Jóvenes Paulinos, y que después más adelante fue transformándose y se convirtió, se transformó, sí, se transformó en una comunidad que se llamó GESET, ¿ok? Pero bueno, viniendo a Jóvenes Paulinos, empezaron a entrar muchas personas dentro de este recorrido. Estoy resumiendo años de caminar dentro de Jóvenes Paulinos, pero a lo que quiero llegar, o a lo que quiero enfatizar de cómo Dios me empezó a dar esas señales, es que en algún punto del grupo juvenil de Jóvenes Paulinos se nos ocurrió la super idea de sacar un boletín informativo, un periódico juvenil con temática católica. Imagínense esto, chicos de 16, 17 años, comenzando la universidad, algunos todavía en liceo, en bachillerato, con las ansias y el ardor de hacer un periódico. O sea, un periódico con editorial, con reporteros, con articulistas, con periodistas, y saliendo a tomar fotografías, a buscar noticias de evangelización. Este periódico se llamó Enfoque. Fue un periódico que de cierta forma también fue revolucionario, ¿no? Porque no había grupos juveniles en la época que se atrevieran a realizar algo tan grande. Y dentro de todo esto, Diosito nos llama, ¿no? Yo estaba en el liceo cuando nace la idea del periódico. ¿Estaba en el liceo o estaba por terminar el liceo? No me acuerdo muy bien. Y me acuerdo, es que yo recuerdo muy bien esto, ¿no? La cosa es que mi papá, mi mamá, bueno, más que todo mi papá, tenía esta idea de que yo estudiara una carrera de ingeniería, ¿no? Él quería que estudiara ingeniería petroquímica en una de las universidades más famosas que hay en Venezuela, que es la Universidad Simón Bolívar. Y él, bueno, deseando con todo de que, bueno, tú vas a estudiar esto y tú vas a ser un ingeniero petroquímico, porque, bueno, creo que el anhelo de los padres es que sean mejores que ellos mismos. Y mi papá nunca tuvo una carrera universitaria, hizo un bachillerato para sistemas. Por supuesto que levantó una familia y todo eso, que en la época era normal que no se terminara y no se hicieran carreras universitarias en la época que él vivió como joven. Pero en mi época, en los años 90, era una cosa de, mira, hay que hacer una carrera universitaria porque eso es lo que va a quedar en la vida. Y sí me interesaba hacer una carrera universitaria, pero la petroquímica no era lo mío. Mi mamá sí era más a la parte de que, bueno, si a ti no te gusta la petroquímica, ¿qué te gusta? Y yo le decía, mamá, a mí me gusta el diseño gráfico, o sea, a mí me gusta dibujar. Y sí, en el colegio, en el liceo, en el bachillerato, mis cuadernos estaban rayados con dibujos, con bocetos, con cosas en la parte de atrás, ¿no? Y era lo que me gustaba, era lo que me emocionaba. Y es precisamente en el grupo juvenil cuando, bueno, hablando de cuál sería el camino de cada uno, yo les digo, bueno, mis padres quieren que yo estudie ingeniería petroquímica.
Y ellos, César, pero es que yo no te veo como ingeniero petroquímico, a ti te gusta dibujar, o sea, a ti te gusta es el diseño, a ti te gusta los colores, ¿no? Y fue como que también el punto en que, esto es lo mío, ¿no? El dibujar, el crear cosas con lápiz, con marcadores, con colores, y era lo mío. Y dentro de todo eso nace el periódico Enfoque, y es cuando, oye, sí, esto me arde en el corazón, me anima, me gusta para hacerlo. Esto es lo mío, o sea, podría decirlo de cierta manera, esto es lo mío y es a lo que yo quiero seguir trabajando, de lo que yo quiero seguir haciendo en mi vida profesional. Ese periódico, bueno, fue un boom gigantesco dentro de los grupos juveniles, y fue como ese caminar, esos primeros pasitos dentro de mi servicio, dentro de mi carisma personal, que era el diseño y la evangelización a través de los medios, y este medio era el diseño gráfico. Es muy bonito recordar todas estas cosas, porque es como, mira, de aquí nazco, ¿no? Este es el comienzo en donde nací y a donde sigo y en donde estoy caminando todavía. Y me ha llevado, bueno, súper lejos, y estoy súper agradecido de este caminar. Y ese es como el primigenio, ¿no? La fase cero de donde sale mi inicio dentro del diseño gráfico. Y bueno, más adelante, dentro del grupo juvenil, después cambiamos y empezamos a hacer una comunidad de base. Nos empezamos a llamar GESET, y el aspecto principal era la música. Ya en este punto, cuando empezamos a hacer GESET, la música era como el alma, ¿no? Era el fuego, el espíritu principal, pero alrededor también navegaban y también fusionaba otras artes, ¿no? Las artes escénicas. Tuvimos compañeros y hermanos también que hacían danza en los conciertos o en las eucaristías. También tuvimos todo el periódico Enfoque, donde todavía sigamos escribiendo y sigamos haciendo este caminar de servicio de los medios de comunicación social. Y creo que también Diosito me permitió, ¿no? Seguir explorando y sacando parte de esos talentos, y hubo como un primigenio de agencia de diseño, ¿no? Estaba yo con otros dos compañeros que, bueno, nos encargamos un poquito de trabajar en esto desde el diseño. Uno de ellos es Víctor Magaláes, que está ahorita en Portugal. Hermano, un saludo si me estás escuchando. Y éramos como que los primeros pasos de, bueno, ¿cómo es una agencia de diseño de iglesia, ¿no? Y más que todo era de una manera chistosa, ¿no? Teníamos conciertos, íbamos a los conciertos, y bueno, nos encargábamos, tanto Víctor y yo, de hacer tarjetas con frases o citas bíblicas, y las regalábamos o hacíamos una especie de trueque o vendimia y dábamos ese material. También nos encargábamos de la fotografía de la banda y del grupo en ese momento. También hacíamos el diseño de las carátulas para el CD en aquel momento, los CDs, y también la impresión de banners o pendones o impresiones en gran formato para los conciertos y para los afiches o los pósters. Me acuerdo de que, bueno, una de las cosas que también empezó a funcionar dentro de esta comunidad era los conciertos a nivel nacional, y de hacer promoción de estos conciertos a
también a cantantes que venían de afuera, y yo me encargaba en cierta manera de hacer los pósteres y los afiches, que en ese momento no existían las redes sociales, y hacía los pósteres, los afiches para los conciertos que venían, ¿no? Y entonces eran las fotografías de los cantantes, de los artistas invitados, colocar fechas, lugares, horarios, hacer las entradas para el evento. Fue una época muy bonita y bien interesante, porque estaba estudiando diseño gráfico y lo que yo estudiaba lo aplicaba de manera automática en el grupo y en la comunidad de la iglesia, ¿no? Y era bien interesante cómo esas dos cosas empezaban a caminar al mismo paso, ¿no? Estudio de diseño gráfico y aplicaba en la vida real lo que aprendía del diseño. Y fue como ese primer pasito, ¿no? Y fue súper interesante y súper gratificante tener esa aproximación real del diseño, ¿no? Hice mis pasantías de cierta forma dentro de la iglesia para el diseño gráfico. Y en el 2001, en el año 2000 para el 2001, esto es ya haciendo un recorrido desde el 94, 95, 96, 97, 98, 2000, la Pastoral Juvenil de Venezuela tiene la idea, la gran idea de realizar un encuentro nacional de jóvenes, que es lo que se llama ENAJO aquí en mi país. Y es como una especie de gran evento en donde no solamente hay artistas invitados, sino que también hay una congregación de jóvenes bajo un mismo lema, y hay una temática de formación, y hay un peregrinaje hacia el lugar en donde se hace este encuentro nacional. El primero se hizo en Caracas, se hizo en el Poliedro de Caracas, que es como el lugar magno, el lugar por definición, por autonomía, donde se hacen los grandes eventos en Venezuela. Y a este hijo de María Castaña le ocurre llamarlo para que, bueno, hiciera parte del diseño y el afiche, y creo que también hice la promoción y los cuadernos de formación. Aquí mi amigo y mi hermano David Miguel González podría como que darme señales de qué otra cosa hice dentro de esta parte gráfica, ¿no? Y es interesante porque también mi caminar dentro de la iglesia empezó a dar luces de cómo el diseño influye o puede atraer y edificar y formar mejores jóvenes, y también dar una evangelización más efectiva y más grande, podríamos trabajarlo de esa manera, dentro de la iglesia. Entonces fue como que muy bonito que mi caminar también abriera pasos y diera campo a que el diseño no solamente es para el aspecto secular, es decir, para las agencias de publicidad, para los periódicos, para las grandes empresas, para los productos de mercadeo, sino también la iglesia puede tomar esos signos de los tiempos, que era el diseño gráfico, y usarlos para seguir evangelizando y llevar la palabra. Entonces es muy bonito como eso fue como fusionándose y transformándose dentro de mi vida, dentro de mi caminar, y también dentro del caminar de la iglesia en Venezuela. Es como muy interesante, ¿no? Y siempre voy a estar mega agradecido de ese primer paso, y fue increíble porque el afiche o el póster del Encuentro Nacional de Jóvenes y el folleto de formación y el cancionero llegó a millones de jóvenes, o sea, a miles de jóvenes en Venezuela llegaron esos folletos, ese afiche, y aunque mi nombre estaba chiquitico en una esquina, era interesante ver cómo Dios me usaba, ¿no? Y me daba esas herramientas, y mira, esto es lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes seguir trabajando conmigo. Y es wow, eso me llena a mí de tanta alegría.
Y que aún en ese caminar también he conocido gente súper maravillosa y que me sigue acompañando, ¿no? Y que me sigue estando al lado mío, recordando todo eso y me sigue apoyando, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Es como súper loco entender de que en la iglesia el servicio que yo hago me ha permitido abrir puertas, pero más allá de abrir puertas me ha permitido tener amigos, hermanos y gente cercana que confía y que ve en mí algo que yo no veo. A veces digo, wow, pero ¿por qué yo, no? Porque hago estas cosas así en el diseño, pero no, soy otro más, ¿no? Hay gente que mucho mejor preparada en aquel momento que estaba yo muy chico, en el año 2000, que era mejor que yo, pero Dios me dio las herramientas y me dijo, mira, estás tú aquí y es a donde te tienes que dirigir. Y a eso agradezco mucho esa confianza que me dieron todos ellos, David, Miguel, Carmen, Amelia, González, que también es, bueno, entrañable, es como mi madre espiritual, mi madre en el camino, y también el padre Almerlín de Sousa, que abrieron esos pasos y me dieron el empujón de seguir caminando, ¿no? Y es como, este es como mi inicio, ¿no? Tengo muchas anécdotas y muchas otras historias que contar y que darles, ¿no? Pero vamos a como ir de a poco, porque de aquí del Encuentro Nacional de Jóvenes también sale otro proyecto que es súper grandísimo y que de alguna manera sigue vigente y sigue siendo referencia, que es la identidad de la Pastoral Juvenil de Venezuela. Yo me siento súper agradecido y me siento súper orgulloso de que la identidad, el logo de la Pastoral Juvenil de Venezuela que se usa actualmente la hice yo desde el año 2000 y que ha tenido mejoras y que yo he hecho esas mejoras y he hecho esos rebranding, ¿no? Como decimos en la jerga del diseño, y se ha mantenido. Y yo cuando veo el logo de la Pastoral Juvenil es como una especie de ardor y de corazón súper agradecido y súper lleno de todo, porque digo, wow, o sea, Diosito, me tienes en un lugar súper privilegiado porque, o sea, me diste la oportunidad de servir en algo que yo amo y que se mantiene. Y de ahí, de Pastoral Juvenil, salto a otra cosa más grande, y es que en Venezuela en el año 2010 se realiza el tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes, en donde, bueno, a través de un concurso y a través de una dinámica que yo no conocía, porque en ese momento no tenía ni idea de cómo funcionaba la Pastoral Juvenil a nivel latinoamericano, me llaman y me dicen, hay un concurso para el diseño del tercer congreso y queremos que tú concurses también. Y el logo queda ganador, el logo que yo realicé, y abre otras puertas y Dios me dice, mira, te tengo esto más. Y yo, wow, fue así como un golpe en la cabeza. Pero esas dos historias de Pastoral Juvenil y del tercer Congreso Latinoamericano las voy a dejar para otro episodio del podcast, porque si no no voy a tener más episodios que charlar con ustedes y no quiero que se me acaben tan rápido. Además que ya llevamos como 27, ya vamos a llegar a la media hora y no quiero aburrirlos con tanta palabrería y con tanta bla 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 que yo tengo, que me encanta hablar. Con el primer episodio fue súper loco porque lo grabé 5 veces, en este creo que me va a salir en la primera. Qué bien, estoy muy bien. Ya va como fluyendo la cosa, como dando poco a poco. Me parece muy cómico. Este es el final, ya voy a terminar. Es que me parece súper cómico porque hay varias personas que lo escucharon y me dicen, ese eres tú. O sea, yo lo escuché y es el César que yo conozco. Y gracias. Quiero mantener este podcast como lo más real posible en cómo soy yo, en lo que hablo, en lo que digo, en lo que comento, porque yo soy así. A mí me encanta hablar y conversar y tener un poquito de esto, y este podcast
Además de, más adelante, por supuesto, quiero dar aspectos de formación, aspectos de cómo ser mejor diseñador gráfico, pero también es una especie de puerta a lo que soy yo, ¿no? Y aunque los podcasts no sé si comienzan así, de verdad que no he escuchado muchos podcasts, pero con una temática específica. No sé si hay otros podcasts donde hablan de quiénes son, quienes están detrás del micrófono. Pero bueno, aquí vamos dando poco a poco. Muchas gracias a todos los que me están escuchando y siguiendo en las plataformas del podcast. Ya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en YouTube, en el apartado de podcast, y por fin estamos en Apple Podcast. Muy bien, estoy súper contento de que podemos llegar a más personas para que sigan escuchando. De verdad, agradezco mucho que ustedes me escuchen, que me vean, y este es como el César que algunos conocen, y bueno, quiero que sigan conociendo a este César Torres, que habla mucho y que le encanta hablar de Dios a través del diseño, porque es el lenguaje que yo conozco. Y bueno, como siempre, pueden dejar sus comentarios en las distintas redes. Donde me pueden conseguir es @CJMac. Y también voy a dejar las redes sociales en la descripción del episodio para que me puedan escribir y buscar. Y bueno, como siempre, como hice la semana pasada, voy a dejar un enlace y voy a dejar la imagen de la carátula de este episodio, del episodio número 2. El anterior no le puse ni episodio 0 ni episodio 1, se me pasó. Pero lo voy a hacer, episodio 2, mis inicios. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Se me cuidan, se les quiere bonito, y hasta la próxima semana. Chau, chau.